Esta clase nosotros vamos a hablar sobre lo que es la ética y la responsabilidad dentro del ámbito del diagnóstico pedagógico. Ya hemos visto durante clases anteriores justamente cuáles son los ámbitos en los que se aplican, qué técnicas y qué instrumentos son los que se aplican, cómo yo o dentro de qué áreas yo puedo utilizar el diagnóstico pedagógico. Pero ahora nos toca ver esta parte de la ética y de la responsabilidad. ¿De qué se trata el diagnóstico pedagógico y cómo nosotros debemos actuar con los diferentes resultados que obtenemos también de un diagnóstico pedagógico? ¿Ok? Entonces, voy a compartirles las diapositivas y pues de ahí vamos a iniciar. No, ok, vamos a ponerle por acá para que ustedes, para que yo pueda verles también. Entonces, hoy vamos a hablar de ética y de responsabilidad dentro de lo que es el diagnóstico pedagógico. Y la idea es obviamente explorar los principios fundamentales que son los que van a dirigir y a regir dentro del diagnóstico pedagógico, ¿sí? Esto nos ayuda a nosotros también a enfatizar dentro de lo que es la confidencialidad, de qué se trata el uso responsable de datos y de la responsabilidad que nosotros como pedagogos tenemos dentro de este proceso de diagnóstico pedagógico. Eso es nuestro tema del día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los principios éticos en la recolección y en el manejo de información? Primero, lo que debemos saber es el respeto a la privacidad, ¿sí? Toda la información que nosotros vamos a ir recopilando durante el diagnóstico, ya sea un diagnóstico individual, ya sea un diagnóstico grupal, ya sea un diagnóstico institucional, cualquiera sea el tipo de diagnóstico que se está haciendo, todos los datos que yo recojo deben tratarse de forma confidencial. ¿Qué significa la palabra confidencial? Les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué significa la palabra confidencial? Buenos días, licenciada. Buenos Privado. días. Ok, privado. Mm, ¿Qué más puede significarse confidencial? privado. Información muy reservada o muy personal. Ok, que es información reservada, que haya información personal. ¿Qué más? ¿A qué más hace referencia esta palabra confidencial? Bueno, yo les puedo decir Compartir que la confianza. de confianza, correcto. Por ahí parte todo esto. Cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico, este respeto a la privacidad y esta confidencialidad que nosotros debemos manejar es justamente eh, algo que se debe manejar bajo estricta reserva. Y esto significa justamente que no puede ser divulgado ni visto por todos, sino que debe tratarse y debe proteger esos datos personales de cada uno de mis estudiantes. Hay cosas que no todos necesitan saber o necesitan tener, ¿sí? Entonces, es aquí donde se aplica esta parte de la confidencialidad, ¿sí? Eh, y aquí entra este respeto a la privacidad. Si un estudiante está pasando por una situación muy complicada y muy delicada, muchas veces no es necesario que todos lo sepan. Entonces, esa información se queda guardada y tratar de protegerla de la mejor manera y de la manera posible, ¿ok? Perdón, profe, buenos días. Estoy ingresando en Freddy, clase ¿cómo está? atrasado. Buenos días.
No se preocupe, ahorita estamos empezando. Chicos, les pido que me regalen un minutito, por favor. Entonces, estábamos hablando de esta parte de lo que es el respeto a la privacidad. Como les decía, es muy importante manejar esto desde la confidencialidad, desde la parte confidencial y también, pues, obviamente, protegiendo el respeto de los estudiantes. Después también, siempre que se realice esta parte del diagnóstico pedagógico, vamos a ver que hay un consentimiento informado, ¿sí? ¿Y qué se trata ese consentimiento? Es justamente el obtener el consentimiento de los padres o de los tutores que nos van a permitir a nosotros recopilar y utilizar cualquier información, ¿sí? Dentro de esto, de poder recopilar y utilizar cualquier información del estudiante, nosotros debemos tomar en cuenta que la mayoría de los estudiantes que nosotros tenemos, sino que todos, son menores de edad. Ellos no pueden darnos un consentimiento como tal de los datos que vamos a utilizar, sobre todo hablando de la parte de un diagnóstico pedagógico, ya sea grupal o individual. Entonces, de quien nosotros necesitamos un consentimiento informado es obviamente de los padres de familia. Hay consentimientos informados que obviamente ya se dan al momento de la matrícula, ¿verdad? Que todos saben que dentro de la institución van a haber evaluaciones, que ellos saben que se va a tomar cuestionarios. En ciertas instituciones, incluso ya actualmente, con la firma de la matrícula también se hace el consentimiento informado del uso de la imagen, de que se les va a tomar fotos, de que se les va tal vez a publicar en redes sociales y eso ya viene siendo informado. Entonces, aquí están esos consentimientos informados. Y obviamente, si nosotros comenzamos a ver alguna dificultad extra en nuestros estudiantes, pues también tenemos que avisar a los padres de familia para que nos den ese consentimiento informado. ¿Ok? Y después también tenemos lo que es la imparcialidad y también la objetividad dentro de los principios éticos, ¿ok? Esta imparcialidad y esta objetividad es justamente mantener una actitud que sea neutral y libre de prejuicios durante todo el proceso de recolección y durante también el análisis de la información. En clases anteriores también habíamos conversado un poco de esto, que muchas veces cuando pasa un niño de un grado a otro, ya llega con ciertas etiquetas o con ciertos prejuicios, tal vez de un docente anterior, o tal vez incluso de los padres, que te dicen, no, es que él es terrible, es que no se queda quieto, es que no le gusta hacer caso, no le gusta hacer tareas, y uno dice, bueno, o sea, veamos cómo nos va. Pero muchas veces este tipo de comentarios ya nos genera un prejuicio y dice, no, es que él no hace caso, no es que él no escucha, no es que él no, pero ni siquiera lo hemos visto, ni siquiera hemos tenido la oportunidad de tratar con él. Entonces, aquí es donde se ve ya un pequeño cambio también dentro de esto y donde nosotros vemos esta parte de este proceso y ya tenemos un prejuicio, ya no hay una actitud neutral. ¿Por qué? Porque ya en ya nosotros nos hicimos la idea de el niño no hace caso o la niña no hace caso. No es que él es así, ya los papás me dijeron que es así, pero no le hemos dado esa oportunidad. Entonces siempre mantener una actitud neutral y libre de prejuicios. ¿Por qué? Porque justamente cuando hacemos un diagnóstico queremos ver cómo es la realidad, cómo es que está. Y también, obviamente, al análisis de información debe haber y se debe mantener esta actitud neutral también, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estudiantes también
necesitan ver esto de nosotros como docentes, ¿sí? Entonces, aquí entran estos principios éticos, primero dentro de la recolección y dentro del manejo de información. Ninguna de la información que yo recoja dentro de un diagnóstico pedagógico va a poder estar regada de cierta manera en todos lados, ¿sí? Después también tenemos lo que es la confidencialidad y también el uso responsable de datos. Dentro de esta confidencialidad y uso responsable de datos, vamos a tener tres cosas seguras aquí. Primero, lo que es el almacenamiento seguro. El segundo, que es el procesamiento responsable. Y el tercero, que es la divulgación limitada. Entonces, primero, todos los datos y todos los documentos que yo tenga recopilados deben estar guardados en un lugar seguro y deben también tener un acceso restringido. Si yo tengo información delicada de un estudiante que los demás no deben saber o que incluso compañeros docentes no necesitarían saberlo aún, entonces esa información debe estar guardada y yo mismo debo ser la persona que me encargo de que esta información no se divulgue. Entonces, eso significa que, por ejemplo, si yo tengo esta información y me la entregaron en un papel impreso, yo no voy a poder tener este papel impreso y ponerlo y guardarlo en el aula, ¿verdad? Y lo dejo ahí en una carpeta, tal vez en el aula. Esa no es un almacenamiento seguro. Un almacenamiento seguro es justamente en el lugar en donde nosotros vamos a tener, en el espacio en donde nosotros vamos a tener. Y pues ahí está este almacenamiento seguro, ¿sí? Y también con acceso restringido. Dentro de esto, incluso en línea, nosotros podemos hacer esto de almacenamiento restringido, tal vez poniendo claves si es que realmente es una información demasiado delicada. Entonces, aquí entra este almacenamiento seguro dentro de el uso responsable de datos. Ahora también entra no solamente el guardar esta información bien, sino también el tener un procesamiento que sea responsable. Es decir, que la información que los estudiantes eh, se debe procesar y utilizar únicamente con fines diagnósticos, ¿sí? La información que yo recolecte va a ser justamente para yo poder ayudarle de una mejor manera a mis estudiantes, va a ser para yo poder trabajar de mejor manera con mis estudiantes, va a ser para poder también, puede ser identificar alguna necesidad que tengan mis estudiantes, pero solamente es para eso, es para uso diagnóstico y pedagógico, pero no debe ser utilizado de una manera indebida. No debe ser para divulgar a todos, no debe ser incluso para hacer burla del estudiante, porque trabajamos con niños. Si muchas veces, a veces a los adultos se les sale comentarios que son un poquito complicados ahí, no se diga a los niños. Los niños, en cierto modo, podemos decir que son crueles, pero no son crueles porque quieran, sino porque ellos todavía muchas veces no manejan bien esta parte del tener un filtro que les diga esto sí debo decir o esto no debería decir. Ellos lo dicen porque así está. Entonces, por eso es importante este procesamiento responsable de información. Y pues por último va esta divulgación limitada. La información del estudiante solo debe compartirse con las partes autorizadas y que sean justamente justificadas de estas partes. ¿Cuáles serían las partes autorizadas? Pues obviamente los padres de familia, en el caso de tener un departamento de ese, el departamento de ese, y dependiendo eh, de la situación o de si el profesor o el docente necesita hacer ajustes, pues obviamente el docente. De ahí no debería salir la información, ¿sí? Y pues aquí también hablamos de lo que es la responsabilidad del pedagogo dentro de este proceso diagnóstico. ¿Cuál es esta responsabilidad del pedagogo en lo que es el proceso diagnóstico? Primero está el análisis exhaustivo, ¿ok? El análisis exhaustivo justamente le permite al docente, al pedagogo, analizar toda la información recopilada
y pues de ahí hacer un diagnóstico que sea preciso y que sea completo. No se trata de simplemente decir, bueno, yo estoy viendo que en el aula esto no funciona y simplemente lo escribo, sino que yo trato de hacer una recolección completa, conversando con todas las partes, analizando si es una situación tal vez en la que están involucrados uno o más estudiantes, analizando si es una situación que requiere eh, de apoyo extra, analizando si es una situación que involucra tal vez a un solo estudiante, pero que viene más allá de este estudiante. Tal vez es la familia, tal vez sucedió algo en casa, tal vez existen muchas cosas que nosotros debemos hacer una indagación completa que nos va a permitir justamente tener un diagnóstico que sea preciso y que sea completo, con toda la información que yo necesito tener. ¿Ok? Después también está lo que es una comunicación efectiva dentro de este proceso de diagnóstico. El poder informar a los padres y a los tutores sobre el diagnóstico debe ser de manera clara y de manera empática también. Los padres de familia obviamente son los principales responsables de los estudiantes, pero aquí también entra una cosa, siempre que eh, a ver, vamos a cambiarle un poquito aquí la dinámica. ¿Cuántos de ustedes de aquí son padres? A ver, necesito a alguien que sea ya padre y que tenga a sus hijos en la escuela. Freddy, Olmedo, ¿alguien por Yo, ahí? Licen. Ok, Pero yo soy María. ¿puedo hacer una preguntita? Papá, Yo no, soltero, profe, soltero. No se Yo preocupe. Tengo un A tampoco, ver, hijo que profe. está en la escuela. muy bien. A ver, voy a ir con María, ¿ya? Muchas gracias a todos. María, cuando usted le llaman a la escuela de sus hijos, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué hizo mi hija ahora? Ok, ¿qué hizo mi hija ahora? Y si usted llega y le llamó la profesora, el profesor, y lo primero que le dice eh, es que tengo que contarle algo grave. ¿Cómo se siente usted? Me siento muy indignada. Indignada, también preocupada, ¿verdad? Exacto. Entonces, aquí entra la parte de que nosotros como profesores necesitamos ser empáticos y claros con lo que hacemos. Obviamente sí, hay situaciones más graves que otras, situaciones más complicadas que otras, pero eso no significa que no seamos empáticos con la situación. ¿Y qué significa justamente ser empáticos? Es hablar de una manera en la que el padre de familia también me entienda. Entonces, por ejemplo, María, ustedes ya lo deben entender, pero si como padre de familia usted le dice, es que su hijo en la clase está teniendo un comportamiento muy disruptivo, ¿será que le queda claro al padre de familia qué es lo que está pasando? A usted, María, No, si le dicen eso, ¿le queda claro? no. No, ¿y qué significa eso? ¿Y eso qué es? Exacto. ¿Verdad? Entonces es ponernos en la posición del padre y evitar este tipo de tecnicismos para que sea una información clara, decir, ok, papito, mamita, estoy notando en clase que me está sucediendo esto y quería conversar con usted para ver si en casa también le está sucediendo lo mismo. En el caso de tener, como les digo, algún desfase dentro de lo que es eh, ya el desarrollo normal de los estudiantes. Por ejemplo, estoy notando que en clase se distrae mucho. No me presta atención, pero sí termina de hacer las tareas. Le cuesta estar sentado eh, y se demora a veces un poquito más, incluso a veces es el primero en terminar, pero es algo que me está llamando la atención. En casa también le pasa lo mismo. Es diferente el contenido que yo le di al inicio al contenido que le estoy dando ahora. ¿Por qué? Porque incluso le pongo al padre de familia también a analizar qué es lo que está pasando en casa y si está pasando lo mismo, ok, entonces veamos cómo podemos hacer, qué podemos trabajar con este niño. Ah, entonces, mamito, papito, necesito que me ayude a generar más atención en él. ¿Qué actividades hace en la casa? Ah, no, es que en la casa no hace nada, dice el padre de familia.
Ah, entonces necesitamos ponerle ciertas reglas, ciertas normas. Ayúdeme a ponerle límites, ayúdeme a ponerle tareas que él debe hacer en la casa. Es una forma y una manera clara y empática de hablar, ¿sí? Porque como les digo, como nos decía María, lo primero que uno piensa cuando le llaman de la escuela es qué hizo o qué pasó. Porque a veces tenemos hijos que son muy tranquilos y que en realidad no hacen mucho y que cuando uno le llaman de la escuela uno se asusta mucho. Entonces, sí, nosotros como docentes y como escuela somos parte de este proceso de crecimiento de los niños. También estamos tratando con personas, entonces debemos ser muy empáticos dentro de esto y hablar de una manera muy clara. Sí, nosotros conocemos términos técnicos, sí, nosotros manejamos ciertos tecnicismos, pero no es lo mismo hablar con el padre de familia que hablar con otro docente o que hablar con los directivos. Y ahí entra esta comunicación efectiva, de poder informar y comunicar lo que yo encontré o lo que yo estoy viendo, pero de una manera clara y de una manera que incluso me permita a mí conectar con la familia y yo poder ver eh, el apoyo que necesito dentro de las diferentes situaciones. Porque ya vimos, en la escuela no solo trabajamos nosotros. Para el desarrollo del niño se necesita el desarrollo integral de todos. El niño está en el centro, pero alrededor está la comunidad, alrededor están los padres de familia, alrededor están todos los demás que conforman la escuela, aparte del profesor, incluso los compañeros. Entonces, aquí es muy importante ayudarnos de esta comunicación efectiva para tener el apoyo que se requiere de todas las partes que se necesitan. Si un profesor llega y nos dice, no, es que a su hijo le está yendo mal en calificaciones, y ya, y uno como padre se queda, ¿y ahora qué hago? ¿Qué necesita? ¿Necesita refuerzo? ¿Necesita quedarse? ¿Le va a mandar más tareas? O sea, no le dijo nada, ¿verdad? Con que él solamente le digan, no, es que le está yendo mal en notas. ¿Qué hace usted como padre de familia con esa información? Nada, regañar al niño. Ah, ajá, muchas veces nos vamos solo al regaño, ¿no? Y decir, ¿por qué no haces las tareas? Pero si el docente me dice, mamita, ¿sabe qué? Le está yendo mal en las calificaciones, me he dado cuenta que le está costando mucho esta materia. ¿Sabe qué? Necesito que me ayude a reforzarle en la casa justamente esta parte de las sumas. Verá que todo lo demás nos fue bien, pero esta partecita de las sumas no está funcionando. Uno ya sabe por dónde empezar como padre de familia, ¿verdad? Y uno dice, ah, aquí es lo que le está yendo mal. Tal vez el regaño ahí es un poquito menos.